Qué bendición poder estar en la casa de Dios. Hay el mover de su gloria en esta mañana, en este lugar. En la unción de Dios que está aquí. En la presencia de Dios que se mueve en esta casa. Qué bendición. Gracias, Dios, por tu espíritu y por tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por tu gloria, por tu presencia que está aquí. Gracias. Así como está de pie, abra su Biblia. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al 4. Libro de Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me hizo me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que está lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos y todos alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Puedes sentarte. Es tiempo de oír palabra de Jehová. Cuando la iglesia, el ser humano, está apartado de Dios, Dios busca la forma de acercarlo a Dios, de que vuelva a Dios. Lo que Dios quiere, lo que Dios desea es que nadie se pierda, sino que todo el pueblo sea restaurado, sea cambiado, vuelva a Dios, vuelva a Jehová, se levante. Lo que Dios quiere es que el pueblo se levante de ese adormecimiento espiritual en el que vive y vuelva al camino de la verdad. El pueblo de Israel estaba apartado de Dios, estaba en pecado, en desobediencia. Era un pueblo soberbio e idólatra, rebelde, que había rechazado a Dios. Y era gente que conocía la palabra, la escritura, los pergaminos, los rollos. Pero Dios le estaba dando una oportunidad para que se restauraran y volvieran al camino de la verdad, al camino de Dios. Y hoy en día Dios sigue hablando a la iglesia. Hoy Dios mismo sigue hablando al pueblo de Dios que está apartado de Dios, que está alejado de Dios. Y puede que esté en una congregación reunido, pero está alejado de Dios, apartado de Dios. Y lo que el Señor te habla y lo que el Señor te profetiza es que te levantes y seas restaurado por el poder de Dios, que vuelvas al camino de la verdad. Dios le da una visión a Ezequiel sobre la restauración de Israel. Mira cómo es Dios, cómo Dios ama al pueblo, que no quiere que nadie se pierda. Ezequiel es llevado al campo y ve un campo lleno de huesos secos, muy secos. Estos huesos secos eran personas alejadas de Dios, personas que habían estado en el camino de la verdad, pero ahora estaban muertos espiritualmente.
espiritualmente y habían quedado en puros huesos, donde no había vida, donde no había esperanza. Habían quedado solo huesos secos. No tenían esperanza. No había fuerza. No había deseo, hambre por acercarse a Dios. Era un pueblo perdido que se quedó en sus costumbres, en sus tradiciones, en su religión. Se descuidó de las cosas de Dios. Y se fue enfriando, se fue apagando hasta quedar huesos y secos que no tienen vida espiritual, sino están en muerte espiritual. Pero ahora el Señor te llama a restaurarte, a cambiarte, a levantarte, porque Él quiere darte vida nueva, espíritu nuevo. Él te quiere ungir y levantarte. Él quiere que dejes esas tradiciones, esos que vas siguiendo, que te separan del camino de la verdad. Antes de Ezequiel fue Jeremías. Y en Jeremías está la clave de esta condición del pueblo de Israel. Dice Jeremías 2:13: pero dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahí está la clave de aquellos huesos secos, de aquel enfriamiento. Ahí está la clave, dice la palabra. Me dejaron a mí, dice el Señor, la fuente de vida eterna. Dejaron el fuego de Dios, dejaron la unción de Dios por irse por sus ídolos, por sus tradiciones, y se olvidaron de mí, de la fuente de agua viva. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de bendición, fuente de paz, de bendición, de alegría, de gozo, de salvación. Me dejaron y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Que ahora escuchen la palabra y no se quede en el corazón y en su alma y en su espíritu. Ahora son cisternas rotas que no retienen la palabra de Dios, no retienen la gloria de Dios, no retienen la unción de Dios. Ahora Dios manda al profeta Ezequiel para que les profetice a esos huesos secos, esparcidos. ¿Escuchó eso? Huesos esparcidos, que alrededor de todo el mundo hay muchos huesos esparcidos, muchos cristianos que está apartado de Dios, alejado de la palabra de Dios. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es tiempo de oír la gloria de Dios, la palabra de Dios. Es tiempo de oír la escritura, lo que la palabra nos enseña, de comer el alimento espiritual, la palabra de Dios. Es tiempo de comer palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El Señor le está diciendo a este pueblo que está apartado: yo voy a entrar en tu cuerpo, en tu persona, y entrará mi espíritu, y se van a levantar y viviréis en otra dimensión, en otro fuego, en otro mover de tu espíritu. Ya no serás el mismo, serás cambiado, serás restaurado por el poder
poder de Dios. Y viviréis. Entrará el Espíritu en vosotros y viviréis. Yo pongo un corazón nuevo, dice el Señor. Yo pongo un espíritu nuevo, dice el Señor. Yo pongo una unción fresca. Los sanaré, los perdonaré de sus pecados, para que vean que yo soy el mismo, que no he cambiado, sigo siendo el mismo, los sigo amando. Lo que quiero es que se levanten y vengan a mí, dice el Señor. Ezequiel les predica a los huesos secos el mensaje de restauración y de esperanza y de amor. Cuando abrimos el corazón, de inmediato se unen aquellos huesos y enseguida se unen aquellos nervios, aquella carne, y luego se cubre de piel. Y el Señor sigue obrando, el Señor sigue obrando en esa vida. Pero falta lo más importante que dice la palabra: y yo pondré mi espíritu y viviréis. Cuando aquella persona empieza a meterse a buscar de Dios, a acercarse a aquello que estaba frío, empieza a entrar, a calentarse, a entrar en otra dimensión y empieza a sentir la gloria de Dios. Hasta que entre el Espíritu Santo y lo levanta y le da vida nueva. Debes empezar a acercarte a Dios, el que está apartado. Debes empezar a oír palabra de Dios. Debes levantarte porque Dios tiene cosas grandes para ti. Tienes que levantarte para que Dios sople su espíritu y te levante con el poder de Dios. Hay que acercarse a Dios. Hay que acercarse a Jesús. El pueblo que está apartado de Dios debe empezar a acercarse a Dios, a entrar en comunión con Dios, para que pueda empezar a ver las cosas poderosas, para que puedas empezar a ver las cosas grandes en tu vida. Por eso hay mucho cristiano problemado. Por eso hay mucho cristiano que de todo se queja, de todo le parece mal, porque está fuera, apartado de Dios, está alejado de Dios. No hay toque de Dios, no hay presencia de Dios, no hay fuego de Dios. Pero cuando vienes a la presencia de Dios, al fuego de Dios, Él te levanta y te restaura y te hace nuevo, te unge, te llena de la gloria de Dios. Cuando el Espíritu Santo sopló en ellos, sopló vida, recobraron ánimo de buscar a Dios, de acercarse a Dios. Debes recobrar ánimo y acercarte a Dios. Cuando Dios sopla, Dios empieza a sanar, empieza a liberar, a restaurar, a cambiar. Cambia tu mente, tu corazón, te transforma, te unge, te llena de la presencia de Dios. Tu actitud cambia. Si no había amor, ahora tienes amor. Si no había paz, ahora tienes paz. Pero debes venir a Jesús. Debes venir y gritarle a Jesús, así como gritaba aquel ciego Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Aquel ciego lo querían callar. Aquel ciego lo callaban. Aquel ciego le decía: no molestes al maestro. Pero él seguía gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Debemos venir con un corazón así, necesitado, que aunque te quieran callar, debes seguir gritando. Que aunque te quieran callar, debes seguir insistiendo. Que algo grande viene, que algo poderoso viene, porque le gritas al Dios del cielo. Todo el pueblo está en incredulidad, en rebeldía. Hoy en día, cristianos apartados de Dios, que no tienen paz. No hay paz en ellos. Y conocieron la verdad, conocen la verdad. El pueblo de Israel conocía las escrituras. Le está hablando a una iglesia que se descuidó. Le está hablando a un pueblo descuidado, alejado de Dios. Huesos secos. Que un día estuvieron en el fuego y un día estuvieron en la presencia de Dios, pero se descuidaron. Y ahora no encuentran salida, dirección. Andan sin dirección. Si Dios te llamó, si Dios te escogió, nadie puede detener la gloria de Dios en ti, el poder de Dios en ti, porque Él va contigo. Él está contigo. Nadie puede detener tu bendición, tu victoria. Dijo aquel ciego: yo no sé quién es, yo no sé de dónde salió, pero una cosa sí sé, que yo estaba ciego y ahora veo. Una cosa yo sé, que ahora estoy bien. Estaba ciego, pero ahora veo. Así debemos venir a Jesús, con ese deseo, con esa hambre. Yo no sé qué sucedió, yo no sé qué pasó, pero yo estaba en problema, pero ahora agarré vida, hay esperanza en mí, ahora tengo paz. Es porque el Dios del cielo te cambió. Así le preguntaban a este ciego: ¿quién te sanó? ¿Quién te hizo eso? ¿Por qué lo ves? Dice él: yo no sé quién es. Él nomás me tocó y ahora, lo que ahora sé es que ahora veo que estaba ciego y hoy puedo ver. Debes creer al poder de Dios y dejarte tocar por Dios. Cuando Él te toca, cosas van a suceder, cosas van a cambiar. Cuando Dios te toque, cosas van a cambiar en tu vida. Cosas van a ser transformadas en tu persona. Ya no serás el mismo. Ya no serás la misma. Eres propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Ahora te levantas para cosas poderosas. Que lo que estaba estancado ahora empieza a caminar. Donde no había deseo, ahora habrá deseo. Ahora habrá un despertar en tu vida de la presencia de Dios, de su Espíritu. Ahora los huesos secos se levantan y se restauran y Dios les da vida, les da su Espíritu. Ahora eres cambiado por el poder de Dios. Ahora estamos cerca de Dios, pero debemos venir arrepentidos y postrarnos delante de los pies de nuestro Dios,
para que Dios pueda restaurarnos. Ezequiel es llamado por Dios a predicar el mensaje de restauración. Que hay esperanza, que hay salvación, que hay vida en Jesús, que hay un Dios que los sigue amando. Y les dice: y sabréis que yo soy Jehová, que abriré su sepulcro y los sacaré de vuestra sepultura, pueblo mío. Está diciendo el Señor: sabrán que yo soy Jehová y los voy a levantar de esa sepultura, porque ustedes son mi pueblo, ustedes son mi iglesia. Y creo que todos sabemos quién es Jehová, porque nos ha sacado de la oscuridad, nos ha transformado. Ahora somos gente poderosa, gente ungida, llena de la presencia de Dios, para conquistar y tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. Usted sabe que nuestro Dios es poderoso, porque usted lo ha experimentado. Usted conoce el poder de Dios. El propósito de la restauración era que el pueblo adorara a Dios, porque estaba adorando a otros dioses. Y hoy en día pasa lo mismo. Mucha gente adora a otros dioses. Todo lo que no se adora a Dios es idolatría. Si no tienes tiempo para Dios, es idolatría para Dios, porque Dios es primero en todo. Si tu casa te quita el tiempo, tu casa es idolatría para ti, porque te está estancando. Si los hijos te quitan el tiempo, es idolatría para Dios, porque te están quitando el tiempo que le pertenece a Dios. Y todo lo que no es para Dios se convierte en idolatría. Así estaba el pueblo de Israel, sirviendo a otros dioses, porque haces aquella cosa tu Dios. Tu carro, tus hijos, tu trabajo, tu tiempo, lo haces tu Dios. Así vivía el pueblo de Israel. Y el Señor quería la restauración para que dejaran esa vida y empezaran a adorar al Dios vivo, al Dios del cielo, al que merece gloria y adoración. Ese era el propósito de Dios. Ellos estaban en pecado, esclavos a la maldad, a su rebelión. Y el pueblo debía estar convencido que Dios es el único Dios que debemos de adorar. Porque cuando te apartas de Dios, cuando estás alejado de Dios, ahí viene rebeldía, el orgullo, la altivez, problemas, ira, contienda, pleitos, religión. El pueblo cristiano debe estar convencido de que Dios es quien restaura, quien cambia tu condición, tu estado en que te encuentras. Nadie lo va a poder restaurar ni cambiar, solo Cristo el Señor, solo el Dios del cielo. Mucho cristiano ha caído en la condición de ir al brujo, al hechicero, al psíquico. Pero las cosas empeoran. Debes
quieres venir al Dios verdadero, al Dios del cielo, al que restaura y cambia y te hace nueva persona, que te da vida nueva, al Dios que libera. Y debemos reconocer la condición en que estamos, en la que te encuentras, y reconocer que Dios es el único que merece adoración. Hoy hay mucho pueblo esparcido, sin dirección, apartado de Dios. Y debes volver a tu primer amor, volver a donde estabas, al fuego de Dios, volver a sentir la presencia de Dios. Debes volver a Jesús, al que da vida, al que da paz. La iglesia debe de despertar en el poder de Dios, dejar ese adormecimiento y salir del valle de huesos secos y recobrar vida en el poder de Dios, en el poder de la palabra. Se ha perdido la pasión por Dios, se ha apagado el pueblo de Dios, se ha alejado de Dios. Hoy en día ya no quiere congregarse porque está apartado de Dios. Viven en sus tradiciones. La iglesia no debe caer en tradiciones. Lo que el mundo hace, hacerlo en la iglesia. Por eso Dios nos ha dado la palabra y nos ha dado revelación de la palabra, nos ha dado discernimiento, porque aquí está la palabra, aquí está la escritura. ¿A quién debemos seguir? Al Dios del cielo, al que abre la mar, al que abre los desiertos, al que hace el fuego caer. A Él debemos seguir a Jesús. Pero hoy en día, lamentablemente, hay mucho pueblo que hoy ya no quiere congregarse. Y ellos dicen estar bien, porque dicen que el Señor está en todo lugar. Y dicen, no le hago nada a nadie. Doy cosas, regalo cosas, hago bien, y se sienten estar bien con Dios. Pero la palabra nos ha enseñado y la hemos leído, que el profeta fue a un pueblo que estaba apartado de Dios, que conocía la escritura, conocía la palabra, pero estaba alejado de Dios. Porque las cosas de Dios no son así como nosotros creemos. Por eso el Señor dejó un templo, dejó un tabernáculo, como este que está ahí, donde el pueblo se reunía a adorar a Dios. Primer templo, un tabernáculo, donde todo el pueblo traía su ofrenda, su sacrificio a la casa de Dios, perdón de pecados, para restauración, para acercarse a Dios. Para eso era el tabernáculo, el templo de Dios. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Pero eso no era suficiente. Para el siguiente año tenía que ir de nuevo y ofrecer otro sacrificio por el pueblo. Porque para Dios no es suficiente, ni para nosotros es suficiente un día. Debemos estar en la
casa, todos los días en el templo y en la casa adoraban a Dios, alababan a Dios. Debemos estar siempre conectados con Dios, cerca de Dios. Reunirnos. En el templo es donde se hacen los milagros, donde el pueblo viene a curarse, a levantarse, a restaurarse, viene con necesidad de Dios, viene esperando un toque de Dios. Por eso es bien importante congregarse. Deja ese valle de huesos secos y ven a Jesús, al que cambia, al que restaura, al que da vida. La venida del Señor está cerca, está a las puertas, y Él viene por una iglesia violenta en el fuego de Dios, violenta para adorar a Dios, violenta para gozarse en el Señor, que te metes al mover de Dios con fuerza, con violencia. Tú quieres más de Dios, quieres llenarte más de Dios. Y dice la palabra que el cielo sufre violencia, porque necesita gente violenta, llena del fuego de Dios, de la presencia de Dios. Hoy hay mucho pueblo que no quiere congregarse, mucho menos consagrarse a Dios. Ya no se santifica, ya no se humilla delante de Dios. Ha rechazado a Dios con sus actitudes. Todo lo contrario a Dios es idolatría. Dios debe ser primero en todo, en nuestra vida. Cuando estamos en el valle de huesos secos, no queremos buscar a Dios, acercarnos a Dios, ni que nos hablen de Dios. Nos molesta. Pero hay poder en la sangre de Cristo para romper toda cadena, todo yugo, y levantarte en el poder de Dios. Hay poder en la sangre, porque Él vino para profetizar a este mundo, y se levante ese ejército que está pagado por un ejército poderoso. Él quiere un ejército poderoso, lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Dios. El pueblo de Israel estaba apartado, adoraba a otros dioses, en sus costumbres, tradiciones, y se les había olvidado que un día le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos delante de la presencia de Dios? Si estamos en el valle de huesos secos, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Castigo, muerte espiritual. Los dioses falsos, aquella idolatría no te va a salvar. Los dioses falsos no te van a dar paz. Los dioses falsos no van a hacer tu milagro. Quien lo va a hacer se llama Jesús. Quien te va a transformar se llama Jesús, el Dios del cielo. Y dice la palabra de Dios que toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su presencia para el que quiera venir, para el que quiera acercarse a Dios. La tierra
está llena de mi gloria. Para el que se quiera sumergir en ese río de su espíritu, en ese río de su presencia. Los dioses falsos solo te llevan a la esclavitud, al engaño, a la pobreza, a la miseria, a la muerte espiritual. Dios es el único que te puede restaurar y darte gozo, paz, esperanza y vida eterna. Hay muchos que no les gusta estos días, gente cristiana. No quieren que lleguen estos días porque se sienten tristes, solos. No quieren recibir llamadas, no quieren hablar con nadie. Entra en la depresión. Porque están en el valle de huesos secos. Cuando estás en la presencia de Dios todos los días los ves hermosos. Puedes contemplar la hermosura de Dios, el firmamento, la obra de sus manos, y te gozas por las maravillas y lo que Dios nos ha dejado. Tú te alegras y disfrutas aquel gozo, aquella paz, porque está Dios en ti. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y no somos nada más que destruidos. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, decía el pueblo de Israel. Pereció nuestra esperanza, ya no hay esperanza, estamos destruidos. El pueblo de Israel se sentía que no había esperanza, que no había solución. Pero Dios dice lo contrario: yo soy el Dios que cambio, yo soy el Dios que restauro, yo soy el Dios que levanto, que da esperanza. Yo te levanto como un estandarte, como un soldado. El Señor quiere levantar una generación nueva que quiere experimentar las cosas sobrenaturales, las cosas poderosas. Es lo que el Señor quiere. Levantar una generación nueva, una generación que haga la diferencia, una generación que no agarre las tradiciones de este mundo, sino que siga a Jesús, sino que vea la cruz. El Señor quiere llevarnos a otra dimensión, a otra gloria. Que cuando tú hablas, cosas sucedan. Que cuando tú hables, cosas sean manifestadas por el poder de Dios en lo sobrenatural. El Señor quiere gente ungida, gente llena del poder de Dios. Y Dios nos exhorta a la iglesia a despertar, a que se levante y recobre vida en Cristo. No pongas oído al que está a tu lado. No pongas oído al que te desanima. No pongas oído al que no está contigo. Abre tus ojos y pon tu mirada al que murió en la cruz, al que intercede por ti, al que no te falla, al que dice: yo estoy contigo todos los días. A ese mirar, a ese oír, a ese seguir, dice el Señor. Ya no te contamines con las cosas que destruyen tu vida. Métete al fuego de Dios. Ni se contaminará más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los sacaré de todas sus rebeliones, cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios.
dice: yo los voy a limpiar de sus rebeliones, de sus pecados, los limpiaré. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuando el Señor dice: yo soy tu Dios, es porque vamos a tener todo. Es porque Él va a estar con nosotros. Aunque andemos en prueba, en lucha, Él nos saca y nos lleva adelante. Porque Él pelea por su iglesia. Él pelea por su ejército. Él pelea por nosotros. Dios tuvo que llevar a Ezequiel a una visión para que él pudiera entender el plan de Dios y poder Dios hacer algo en este pueblo. Y hoy la visión sigue vigente, porque hay mucho pueblo perdido, esparcido, y debemos seguir predicando la palabra. La palabra que da vida, la palabra que restaura, la palabra que cambia. Hay que seguirla predicando. Hay que seguirla hablando. Dios es el único Dios de amor, quien te ama y te sigue amando. Él dice: venid a mí el que esté cansado y trabajado, que yo le doy descanso, que yo le doy paz. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Con Dios no se juega. ¿Cómo quieres que Dios te llame? Que Dios te traiga. Dice la palabra en Hebreos 10:31: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Escuchó eso? Horrenda cosa. Es mejor que no hayamos conocido a Dios, que no lo hubiéramos conocido. Por desobedecer a Dios y apartarte de Dios, cosa horrenda es. Porque viene un juicio, un castigo de Dios. Dice: ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Siempre que el Señor se hace presente, hay un ruido, hay un temblor, porque es la gloria de Dios la que baja, la que cambia, la que restaura. Allá en el Sinaí el monte tembló, porque la gloria de Dios estaba allí. Allá en el Pentecostés aquel lugar tembló. Y dice la gloria de Dios acá, la palabra: he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y profeticé como Él me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, se levantaron. Ahora se levantó un ejército grande en extremo, porque se va a levantar el caído, el que está abatido, se va a levantar por el poder de Dios. Cuando Dios habla, se le va a levantar el caído, el afligido, el desanimado, el oprimido, el que está en desesperación. Se levantará el enfermo. Cuando Dios sople vida, recobrarán vida y serán transformados por el poder de Dios. Para Ezequiel no fue fácil. Se estaba enfrentando a un pueblo rebelde, duro, pagano, que conocía la Escritura. Porque una persona que se apartó de Dios es más rebelde que uno que no conoce de Dios. Porque esa persona que era cristiano y se apartó, estaba limpia, y otros espíritus se apoderaron de ella, de él. Por eso era
difícil para Ezequiel. Pero Dios es claro y le dice: háblales la palabra. Escuchen o no escuchen, ellos sabrán que hubo profeta en Israel. Ellos sabrán que alguien les predicó la palabra de Dios. Y hoy en día es lo mismo. La palabra está ahí. La profecía está ahí. Escuches o no escuches, un día sabrá que hubo palabra de Jehová. Un día sabrá que Dios habló. El Señor le dice a Ezequiel: come del rollo, que era la palabra. Dice que él comió aquel rollo y le sabía como a miel. Aunque la palabra sea de juicio, de exhortación, a Ezequiel le sabía dulce como la miel. Hay palabra de bendición, de exhortación. Y cuando es de exhortación, también hay que recibirla, porque viene de Dios. Es la palabra de Dios. Y lo leímos aquí. Es palabra de Dios. Viene para restaurarnos, para animarnos, para levantarnos, para que nos acerquemos a Dios, para que abramos nuestros ojos y miremos que andamos mal, que le estamos fallando a Dios. A Ezequiel, la palabra que venía de lo alto le sabía como a miel, dulce. La recibía, quiere decir que la comía, que quería más, conocer más, saber más. Le sabía como a miel, porque viene a curarnos, viene a restaurarnos, viene a limpiarnos. Es medicina para nuestros huesos. La iglesia, el pueblo de Dios, se ha quedado estancado, apagado. Hay pueblo que tiene talentos, dones, y está apagado, muerto espiritual. Se quedó en el valle de huesos secos y le está costando salir de allí. Le está costando. Pero la palabra de Dios te dice: no es con fuerza ni con ejército, es en el poder de Dios, es con la unción de Dios que tú te vas a levantar. Es en el poder de Dios, no es con espada ni con ejército, es en el poder de Dios que tú te vas a levantar. Pero debes venir a Jesús y empezar a comer palabra y ponerte de pie para que Dios pueda ungirte con su espíritu y pueda haber cambio en tu vida, en tu hogar, en tu familia, y pueda salir de esa condición de valle de huesos secos. Debes venir a Jesús, salir de esa sepultura, de ese enfriamiento, y Dios pueda soplar en ti espíritu y pueda haber vida nueva, resucitar un hombre, una mujer nueva. Tenemos que humillarnos a Dios y reconocer que Dios viene su poder para cambiarnos. Dios dará vida a un pueblo muerto. Es tiempo de oír palabra de Jehová. En Jesús hay vida, en Jesús hay salvación. Ven a Jesús. Ven a Jesús que da paz. Ven a Jesús, quien te cambia tu condición, tu error. Ven a Jesús, ven a la cruz. Él te espera con sus brazos abiertos. Levántate de esa condición y acércate a Dios.
puede haber una oveja sin pastor. Toda oveja debe tener un pastor y un rebaño. Debes venir a Jesús. Y si no te estás congregando, busca un lugar y acércate a Jesús para que puedas ver cosas grandes, cosas poderosas en tu vida. Y Dios pueda cambiar tu situación y puedas entrar en la dimensión de Dios. Dios te bendiga, ponte de pie. Gracias, Jesús.